Buenas tardes, mi nombre es Edwin Fernando Rivera. A continuación se va a ver una simulación para el curso de Sistemas de Comunicación y Learning que se presenta en la Universidad UNAD. Como los mencioné, esta es una guía que entrega el curso de Sistemas de Comunicación para presentar una simulación en la cual se debe construir un transmisor de FM. En la siguiente guía se puede ver pues los materiales que solicitan, como transistores, condensadores, resistencias, baterías, en fin. En esta guía pues se ve reflejado prácticamente todos los componentes solicitados para hacer dichos transmisor de FM. En mi caso, por motivos de trabajo laborales, he decidido hacer esta simulación por por el programa de Proteus, ya que pues como lo menciono, pues por motivos de trabajo me tengo que estar movilizándome de un lado al otro y pues no me queda mucho tiempo como para realizar la construcción físicamente. Pues como empezamos aquí en este circuito que vemos aquí a continuación, que lo entrega la guía para hacer la construcción del transmisor de FM. Aquí vamos a ver lo que es el micrófono en esta parte. Esta parte de acá, los que les estoy mostrando, es el circuito que pues presenta la guía para hacer la construcción. También acá se puede ver la antena pues para transmitir esta señal. En este caso pues vamos a hacer la simulación, como lo dije anteriormente, en Proteus, pero con la diferencia de que el micrófono lo vamos a cambiar por un generador de señales y la antena la vamos a colocar como un osciloscopio. ¿Por qué motivo? Lo vamos a hacer para ver cómo se genera la señal desde el principio y cómo sale. El osciloscopio nos va a servir para ver cómo se va comportando las señales de la entrada hasta la salida. Como lo explico aquí, este es el sistema para hacer este es el circuito, perdón, para hacer el transmisor de FM. Este es el transmisor de FM en el programa de Proteus. Si me esperan un momentico, vamos a ver si lo puedo agrandar otro poco para verlo un poco mejor, para que no se nos quede nada por fuera de eso. Allí está mejor. Como se los dije anteriormente, lo vamos a ver de dos maneras. Una manera es con el generador de señales y acá está el osciloscopio. Vamos a tener el generador de señales conforme al circuito. Aquí podemos ver el circuito totalmente realizado como está en el esquema anterior. Si lo pueden ver, es el mismo circuito, pero ya aquí implantado en Proteus. Acá está la batería de 9 voltios que nos solicitan en el esquema o en la guía para poder alimentar el circuito. Entonces, aquí le vamos a colocar el generador de señal empezando por ese lado. Lo vamos a hacer con este para que vean o para ver mejor las señales, cómo se comportan, tanto la de entrada como la de salida. Antes de colocar el generador de señal, es claro tener presente cuál es la señal de entrada y cuál es la señal de salida. En este caso la señal de entrada, que es la verde, que en este caso la he colocado como verde en el canal D, y la señal de salida, que es la del canal A, que ya es la que transmite, la que finaliza. La señal B, que es la azul, y la señal C, que es la roja, son señales que decidí colocarlas para que vean cómo se va comportando la señal en cuanto al sistema de salida. En este sistema lo vamos a hacer también de dos maneras. Lo vamos a presentar una colocando el generador de señales para verla desde el osciloscopio con estas 4 señales.
Dos, le vamos a quitar el generador de señales y le vamos a colocar un audio para ver cómo se ve la señal ya de audio y no solamente pues generando la señal. Y tres, lo vamos a ver tanto aquí de esta señal anterior y la vamos a ver de la señal cogida desde acá, como se puede ver en el circuito, que es como si cogiera la señal desde la antena. Entonces lo vamos a ver de esos diferentes tipos de maneras. ¿Para qué? Para que puedan ver cuál es la diferencia conforme una a la otra. Cómo se ve con el generador de señales, cómo se ve con el audio y cómo se ve tomando la señal de salida desde este punto y este punto que está acá. Bueno, para empezar, entonces vamos a colocar el generador de señales. Generador de señales lo colocamos o lo unimos al circuito de esta manera para poder que el circuito funcione. Ya después de haber colocado el circuito, de haber colocado el generador de señales y tenerlo presente con el osciloscopio, ya le vamos a dar play para ver cómo se ve. Bueno, en esta parte vamos a identificar primero los componentes. La parte de acá arriba que estoy moviendo en este momento, ese es el generador de señales, y la parte de acá abajo es el osciloscopio, es como vemos esa señal. Entonces aquí tenemos dos cosas, una la frecuencia en la que la vamos a trabajar y la otra es en la amplitud a la que la vamos a trabajar también. De esta manera vamos a poder verlo de diferentes tipos de modo, por decirlo así. En este caso pues he decidido dejarlo en 10 Hz de frecuencia con el centro de 6 para poder que sea más visible las señales. En este caso aquí podemos ver que las señales pues casi no se pueden notar muy bien. Se puede notar una pequeña señal de entrada, perdón, que es la verde, recuerden, y la señal amarilla, que es la de salida, pues no se nota muy clara. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer aquí? Es lo siguiente. Con estos botones de aquí podemos cambiar las señales para así poder tener una mejor visión de lo que son las señales de entrada, de salida y las intermedias. En este caso quiero colocarlas todas en los mismos datos para ver una conforme a la otra y sus diferencias. En este caso, si ven que puedo mover la señal, si la coloco acá donde son ya milivoltios, podemos ver mejor la señal ya de salida. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es dejarla en un punto donde todas sean iguales para poderlas ver y representar sus diferencias. En este caso, las cuatro señales que tenemos, tanto la de entrada como la de salida, las vamos a dejar en el mismo valor, que es de 10. Si lo pueden ver aquí, de 10, de 10, de 10 y de 10. En este caso, ¿para qué? Para poder, como pueden ver aquí, para poder identificar tanto la señal como va entrando, que es la verde, recuerden que esta es la verde, la de entrada, cómo se va a convertir a la amarilla en este caso, que es la de salida. Si podemos ver, la señal de entrada es mucho más, aunque tenemos los mismos valores, los mismos datos acá, para poderla ver mejor, pues varían un poco. Obviamente porque pasan por el circuito y se toman de lecturas de ciertos puntos. Aquí la podemos modificar también pues para ver qué tanto es la frecuencia. La dejamos en un punto pues que sea más claro. Si queremos la dejamos allí, se puede ver un poco mejor. O ampliarla un poquito. No, yo creo que allí se vería un poquito mejor. Se entendería un poco mejor la señal. En este caso, recuerden que la verde es la de entrada. En este caso es como si estuviera hablando por micrófono, colocando micrófono, comunicándonos. La señal roja y la señal azul son las señales las cuales se toman intermedias. ¿Para qué? Para ver cómo se va comportando la señal, cómo va comportando su frecuencia, su amplitud y
y en general. En este caso vemos cómo la señal de entrada al llegar a la señal de salida, que en este caso es la amarilla, se va transformando de esta manera. Ese es un punto que quiero que noten. De otra manera también lo podemos hacer. Vamos a parar un momento la simulación. Vamos a hacerlo ya no tomándolo desde este punto, sino del punto de acá, para que vean la diferencia o puedan notar la diferencia. Vamos a quitar esto de aquí, que se da tomándolo desde un punto al otro punto. Entonces vamos a pegar esta señal acá para poderla ver mejor, y para poderla representar mejor vamos a cambiarle el color, igual por el que tenía amarillo, y vamos a colocarlo un poquito más grande. Eso, ya, ahí está mucho mejor representado. ¿Qué fue lo que hicimos? Solamente tomar la señal ya no antes del transistor, sino cogerla de acá donde nos muestra el esquema, que es el que tenemos aquí, como si estuviera la antena. Entonces vamos a darle play para ver qué es lo que sucede. Esperemos un momento. Ya, esa es la diferencia que sucede. Tenemos igual las 4 señales dentro del mismo rango, todos están en 10, con la diferencia de que esta se me pone un poco más, no es tan visible, no es tan visible como las otras. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para ponerla más visible? Es colocarla un poco más grande, pero ya la diferencia es que me va a cambiar en cuanto a su posición en milivoltios. Simplemente la dejo allí. Esa es la diferencia que quería que notaran si la cojo de un punto a otro punto. La quise colocar desde el punto antes del transistor, pues para que vieran la diferencia de cómo se va convirtiendo la señal, para tenerlas todas en la misma referencia, es decir, de 10. En esta me tocó que modificarlo un poco, obviamente, pues para que se pudiera ver un poco mejor. Dejémosla ahorita en 10 como estaba anteriormente. Le damos stop, y ahorita lo que vamos a hacer es quitarle el generador de señal. Quitémosle el generador de señal y se lo colocamos con el audio. Bueno, aquí quiero que tengan algo en claro. Este audio que está aquí es importante que lo conozcan en cuanto al sentido de que cuando se va a colocar un audio tiene que ser en archivo WAV. ¿Por qué en archivo WAV? Porque si lo colocamos en archivo MP3, MP4 o en otro tipo de archivo, el sistema o el circuito no nos va a correr. ¿Por qué sentido? Por el sentido de que en archivo WAV es un poco más pequeño y se va a poder ver mejor en el osciloscopio. O sea que si de pronto ustedes quieren colocar un audio, una canción, lo que ustedes quieran, para verlo cómo se refleja aquí, tiene que ser en archivo WAV. O sea, tienen que convertir el MP3 o el MP4, como lo tengan, a archivo WAV. Eso es muy claro, porque si no, el circuito no va a responder o no se va a ver reflejado en el osciloscopio, te va a salir un error. Entonces le vamos a dar OK. Ya anteriormente tenía uno, pues uno que viene predeterminado aquí en el computador. Igual también me tuvo que pasarlo porque venía en archivo MP3, me tuvo que cambiarlo o convertirlo a archivo WAV. Ya después de convertirlo, lo colocamos y simplemente le vamos a dar play para que vean la diferencia del generador de señal a el audio. Como ustedes saben, pues el audio varía conforme a lo que se diga, es como si tuviéramos el micrófono allí, es diferente. Entonces, como lo pueden ver aquí, esta es la diferencia que quería que vieran en cuanto al audio y al generador de señal. Tenemos los mismos rangos, los mismos valores, pero miren que el audio, ya con este, ya se me es muy difícil ver la diferencia. Es demasiado difícil ver la diferencia.
Entonces lo que vamos a hacer es cambiar un poco más. Empecemos con la entrada, que es la verde, recuerden. Vamos a colocarla un poco más pequeña, colocémoslo aquí en 0.2. 0.2. Si pueden ver acá, ven que la verde ya se volvió un poco más pequeña. Entonces esa es la idea, dejarlo en un ámbito que nosotros podamos ver, diferenciar las señales. Ya coloqué la azul, mírenla acá, se puede ver un poco más pequeña también. Y vamos a colocar la de salida, también más pequeña. Y también la roja, para poder que quede un poco más claro las señales. Ahí se puede ver pues cómo varía el audio. Como varía el audio, pues también las señales. Entonces pues el audio lo escogí de una canción que tenía allí, que viene pues predeterminada el equipo. Como pueden ver, aquí esta señal me tocó colocarla un poco más pequeña a las otras. ¿Por qué motivo? Para poder ver la señal de salida. Recuerden que la señal de salida la hemos tomado desde acá, como está en el esquema anterior, pero con los iguales, con los valores iguales del osciloscopio para poder verla. Entonces coloquemos un poco más grande las otras, el mismo valor, las tres, las de entrada y las que van variando. ¿Para qué? Para que vean la diferencia en cuanto a la de salida. La de salida me toca que colocarla en un rango más pequeño, por decirlo así, para que se pueda notar la diferencia. Si pueden notar la diferencia, esta es la, ya digámoslo así, en cuanto a la vista. Esta es la de entrada, la señal de entrada, la verde. La señal roja y la azul son las que van cambiando conforme al circuito, y la amarilla y ya es la señal de salida. Si se puede ver la diferencia, como la entrada está de una frecuencia y una amplitud diferente, y cómo llega a la de salida, o perdón, cómo sale a la de salida, ya, valga la redundancia. Esa es la diferencia que quiero que vean en este esquema. Lo vamos a pausar un momento, vamos a ver si lo podemos colocar un poquito mejor aquí. Yo creo que aquí sería bueno colocarla para ver si se ve mejor. Es un poquito mejor, más grandecita. Y lo vamos a hacer, le vamos a dar pausa. Y lo vamos a tomar desde la otra señal, donde lo tenía antes, para que lo tengan presente. Listo, entonces para que se pueda notar, cambiémosle el color, que sea amarilla igual, y dejémoslo un poquito más grande como para que se pueda ver. Listo, recuerden que estamos con el audio, es como si estuviéramos un micrófono, como si alguien estuviera hablando, cantando, dependiendo de lo que esté haciendo acá. Ya pasada después del circuito, cómo se toma la señal, que es la verde, que es la de entrada, cómo se ve reflejada, cómo se ve después de intermedia en cuanto al azul, que es el canal B, la del canal C, cómo se ve ya después de pasar por un condensador y después de haber pasado por un transistor, y ya la de salida, que sería la de la amarilla. En este caso lo hemos tomado de aquí pues para diferenciar lo que anteriormente les comenté, su amplitud, su salida. Aquí vamos a ver lo siguiente, esperemos que corra. Eso. Aquí vemos las tres señales normales que no hemos cambiado, la señal C y la señal B, que son las intermedias, que hemos cogido como intermedias, están en el mismo rango, como lo pueden ver. La señal de entrada igual está en el mismo rango, pero recuerden que como estamos tomando la señal desde otro lado, había que variarle el valor. Entonces la vamos a colocar en el mismo rango para poder ver la diferencia. Ve, esta es la diferencia.
Ya las cuatro están en el mismo rango. Tenemos una amplitud y una frecuencia ya designadas, y aquí se puede ver cómo se ve reflejada la señal. Señal verde de entrada, esta, señal roja y señal azul intermedias, cómo se van modificando para finalizar con la amarilla, obtener un resultado que es la señal de salida. En cuanto al esquema, es importante, recuerden, si lo desean hacer en Proteus, paremos un momentico el circuito, parémoslo. En cuanto al circuito, normalmente como les dije ahorita, pues es en audio, es como si estuvieran hablando normal, pero acá con la diferencia que el archivo del audio es WAV, porque si no, no les va a correr. Esa es una. O si quieren lo hacen por generador de señal también. De esta manera podemos ver pues cómo se comportan las diferentes señales. Ya igual aquí habría que variar solamente vamos a tener las señales iguales, por decirlo así. Con el generador de señal solamente habría que variarlo, y allí pues ya podemos ver en el osciloscopio, que en este caso pues lo reemplacé pues por la antena, como se los dije anteriormente, pues para ver las señales, ya que pues un transmisor de FM hay que verlo reflejado pues en un componente si lo hacemos físicamente. Nuevamente pues les comunico, los quise hacer simplemente por el sistema por el programa de Proteus, perdón. Ya pues por el motivo, como les dije anteriormente, no podía realizarlo, o no tenía el tiempo para realizarlo. Espero que pues haya servido de gran ayuda, haya sido muy claro el esquema y el circuito. Muchas gracias.